Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Estamos partiendo nueva entrevista acá en Soy TV de Soy Chile. Soy Ángela Bustamante y los voy a estar acompañando y también participando de esta entrevista y conversación que vamos a tener sobre un tema preocupante, pero muy interesante y que seguramente no solamente quienes son padres de hijos, quienes participan en comunidades escolares les interesa, sino que a nuestra sociedad completa. Hemos visto cómo hay una serie de casos, cómo hemos ido conociendo a través de la prensa que se registran estas agresiones al interior de los recintos estudiantiles y no solamente dentro, sino que también fuera, en sus alrededores, peleas entre escolares. Bueno, en algún momento se habló mucho que esto era un efecto de la pospandemia, pero la verdad es que cada cierto tiempo vamos conociendo estos casos cada vez más preocupantes. Para conversar acerca de esto, para ver cómo podemos ir avanzando en una educación más inclusiva, evitar estos hechos de violencia y no solamente entre quizás los niños más escolares, de básica, de media, sino que también quizás los más adultos, los universitarios, es que estamos con la psicóloga y directora del centro de la clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca Valesca Ananías, quien ya está conectado con nosotros y por supuesto que vamos a tener una interesante conversación. ¿Cómo estás, Valesca? Muy bienvenida. Hola Ángela, encantada de estar contigo de nuevo. Sí, por supuesto, tenemos tanto que conversar, Valesca, y seguro que se nos va a pasar el tiempo volando, por eso quiero aprovechar estos minutos en preguntarte en qué punto estamos, porque yo ya lo decía, en algún momento se habló esto de la violencia en los recintos educacionales, de los escolares, como uno de los efectos que tuvo la pandemia, de los confinamientos. Pensemos que Chile tuvo unos confinamientos bastante extremos, duros, el regreso a la sociabilización vino a ser después de harto tiempo. ¿En qué punto estamos ya cuando ya han pasado más de 5 años desde que se inició este proceso que nos afectó al mundo entero? Hoy día yo creo que ya estamos de regreso en totalidad. Si bien es cierto, uno cuando hace el análisis respecto de la pandemia y de este mundo en el que estuvimos muy segregados del contacto con otros, claramente hay cosas que uno podría rescatar y que dejamos, digamos, que seguimos utilizando. Pero sin duda yo creo que ya estamos de regreso. Estamos hoy día volviendo a las salas de clase, estamos todos ya en manera presencial. Y tenemos desafíos importantes. Yo creo que hace 5 años atrás este tema seguía estando, digamos, en la palestra. Era un tema importante, prioritario. Sin embargo, hoy día yo lo visualizo con un sentido de urgencia muy relevante. Hoy día las comunidades educativas están fragmentadas, están tensionadas y no solamente desde el punto de vista de la violencia, sino también del cómo estamos hoy día manejando las relaciones interpersonales en todas las comunidades. Yo creo que estamos hoy día en un momento bien crítico. Ahí, Valesca, ¿cómo se va abordando? Porque hoy día esta situación tiene tantos factores, tantas aristas que abordar, porque no es solamente la violencia por la violencia, porque si uno hace una revisión propia de los tiempos cuando uno también era escolar, también presenció algunos roces, peleas quizás de sus compañeros. eh, y a veces uno se pregunta, yo me pregunto, ¿lo habré normalizado? No recuerdo haberme preocupado y quizás escandalizado un poco, pero no recuerdo que haya sido un tema de conversación dentro de mi comunidad escolar, cuando me tocó a mí ser escolar. ¿Por qué estamos llegando también a este punto? Porque es más masivo, porque lo conocemos, porque hoy día se graba y la gente lo conoce, ese tema, porque hoy día pareciera, y que antes quizás también ocurría, pero se trataba con otra forma o se trataba de otra manera. Qué buena pregunta. Eh, sí, efectivamente hoy día estamos en un escenario en el que la inmediatez, ¿sí?, se registra, se graba y eso es como el sustento y la evidencia para demostrar lo que está pasando. Probablemente antes, en tu generación, en la mía, sí existía violencia, sin duda, uno la presenciaba, pero no había registro, ¿no? Entonces, ir a buscar la información o ir a cuestionar y ponerlo sobre la mesa era más complejo porque solamente era la palabra de quien lo decía y cómo mediábamos esa situación. Hoy día no, claramente hoy día tenemos, ¿no es cierto?, las situaciones que se van dando, se van grabando, se van exponiendo, tú estás muy expuesta en general, cualquier cosa que tú dices o haces te graban y pum, ¿no es cierto?, esta famosa funa. Ese es un elemento, digamos, que viene de la mano de la tecnología y de este aumento de las redes sociales, ¿cierto? Hoy día podemos ver discusiones incluso
y lo vemos, yo creo que a ti te toca verlo harto, ¿no? En el sistema, en el mundo político, ¿no? Cómo la gente puede debatir y puede conversar y abrir diálogos, ¿no es cierto?, en este ciberespacio, pero con un tono también como violento. Muchas veces y uno dice, oye, ¿qué pasa acá? Que la gente detrás de una cámara se comporta de manera distinta. Sin embargo, yo creo que hay algo más profundo también que tiene que ver con el cambio de paradigma, Ángela, con el que, o el cambio de paradigma en la crianza. Antiguamente el modelo que nos movía, digamos, que movía a nuestros padres o a nuestras autoridades o a los colegios, tenía que ver con ese modelo mucho más en base a la autoridad, ¿cierto? Del deber ser, ¿cierto? Como, ok, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, y es porque sí nomás. Me tienes que respetar porque soy papá, porque soy profesor. Había un modelo distinto. Hoy día hemos transitado después de largas décadas en un modelo que es mucho más respetuoso, en un modelo que busca la disciplina consciente, que busca que los niños, hoy día jóvenes, sean mucho más conscientes de lo que les está pasando y de cómo resolver temas conductuales a través de la toma de conciencia, ¿sí? Y validando un poco el tema emocional. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día también en Chile un registro importante en salud mental. Adultos hoy día con una necesidad, y eso lo podemos chequear, ¿no?, con los datos del Ministerio de Salud, cómo la salud mental hoy día está afectando a nuestro país, la sobrecarga, el estrés laboral, las dinámicas familiares y una serie de factores que hoy día tienen a una generación adulta, la nuestra probablemente, con un alto índice en salud mental. Entonces, lo que se busca es que uno dice, oye, pero esa reflexión de la gente hoy día en la conducta, ¿viene de ahora? ¿Viene solo por el estrés laboral? ¿O viene por un modelo de crianza de hace 30, 40, 50 años atrás? Entonces, si bien es cierto, como tú decías, es multisistémico o tiene que ver con hartos factores, pero también estamos hoy día en un cambio de paradigma respecto de la crianza y de cómo abordamos las situaciones. Y eso ha dado luz verde, Ángela, para que aparezcan esto de los deberes y los derechos, ¿cierto? Y nos hemos puesto a la altura de esta relación más horizontal, diría yo, que vertical, que era la que nos movía hace 30, 40 años atrás. Sabes que ese es un súper buen punto, Valesca, porque en general a quienes somos padres en esta época de adolescentes o de niños más chiquititos, claro, uno intenta ser diferente a como fueron con uno, buscando, recogiendo las cosas buenas que tuvieron con uno, quizás implementando nuevos modelos, pero siempre está esta comparación. Yo no sé si tú has visto estos memes que hay así como, oye, no necesito tanta quizás psicología, un par de chancletazos, y es como, sí, muy gracioso. Venimos, yo vuelvo a poner el ejemplo de la generación, no sé, a mí me tocó vivir en la generación donde los chicos no participaban mucho ni de las conversaciones, ni de la toma de decisiones, uno más bien era, efectivamente, uno respetaba esta figura. Y hay mucha comparación con que efectivamente estamos en un momento que pareciera que estamos como cayendo en un pozo sin fondo, pero mi reflexión va, o mi pregunta, Valesca, a preguntarnos si a lo mejor no estamos en un periodo de transición, que siempre son súper violentos, en el sentido de pasar efectivamente de esta verticalidad en las familias a esta horizontalidad, con todo lo que esos costos tiene, para llegar nuevamente a un paso en donde efectivamente las relaciones, sobre todo en el seno familiar, se entiendan mucho más. Efectivamente, no sé, los temas de salud mental a principios de los 90 o en los 2000 recién era bien incipiente y muy poco se hablaba. Hoy día no. Hoy día efectivamente hay hijos que le manifiestan a su papá, oye, me gustaría ir a una atención psicológica, me gustaría conversar con alguien más. Puede ser que estemos viviendo y que esa sensación que tienen muchos que nuestra sociedad está cayendo en ese pozo sin fondo solamente sea el revuelo de la transición hacia a un paso un poco más o a un sistema nuevo, como el que tú nos mencionas? O sea, yo creo que tu mirada y como tú lo planteas me gusta porque es esperanzador, digamos, ¿no? Es como pasar de esta transición, que no es una transición que dura un año, sino que dura un No, tiempo largo, y que no es fácil. claramente, exacto, y que tiene, digamos, consecuencias importantes, y que en el fondo estamos como en la transición para algo nuevo, algo distinto, algo mejor. Sin duda, me parece que mirarlo desde esa perspectiva es positivo, y está bien, digamos, ¿no? Ahora, digamos, todas nuestras políticas en general y toda la toma de decisiones, y me refiero a esto como algo súper transversal, Ángela, siempre es desde lo reactivo, ¿cierto? Siempre es desde lo reactivo, siempre es que tiene que pasar esto para que entonces tomemos conciencia y hagamos cambios profundos en X
o X cosas, ¿no? Entonces, acá la invitación también es como, ok, aceptar esta transición, entender que hoy día el modelo de crianza, el modelo parental está cambiando. O sea, antes, como tú decías, en la mesa no se podía cuestionar, no podías preguntar de más. Y era así. Hoy día tienes jóvenes o niños que a los 10 años te dicen, no, pero déjame hablar, es mi opinión, es mi postura. Y te encuentras con una generación de padres que dicen, no, 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 no. A ver, tú eres más pequeño, aquí mando yo. Y no es así, porque en el fondo la conducta, Ángela, la única forma, y yo aquí soy súper clara, les digo a los papás, la única forma de que ese adolescente el día de mañana te haga caso, ¿no? Es cuando tiene un vínculo importante afectivo contigo. Porque desde la autoridad o desde la medida disciplinar coercitiva, ¿no? Como el castigo, eso en algún momento se va a perder. O por miedo, eso no va a funcionar. ¿Sí? Deja de funcionar. Y entonces hoy día lo que lo que se busca, digamos, es tener este vínculo emocional, es trabajar la educación emocional, tener una conciencia más amplia, tener mejores relaciones para que tú como papá puedas impactar realmente en la vida de ese hijo pequeño o estudiante o adolescente. Entonces, tu postura me hace mucho sentido, está bien, pero yo creo que hoy día el llamado está a trabajar desde la prevención. Valesca, y en ese aspecto, desde trabajar de la prevención, porque hoy día y sigue siendo muy importante el mundo de dónde está los más chicos, los niños, que finalmente son estas personas que se van a convertir después en los adultos del mañana. Eh, mi pregunta no va si es que las familias, porque yo creo que los padres siempre han intentado dar lo mejor de sí. Todos los que nos ha tocado la tarea y que lo hemos hecho en conciencia, lo hacemos como nos arrojamos a esta tarea en que nadie nos da muchas explicaciones. Sabemos, uno lo hace bastante Sí. desde el instinto. Pero cómo se van conectando también los distintos actores. Porque hoy día hay críticas desde los establecimientos que dicen que los papás de repente están cargando demasiada responsabilidad en los establecimientos, los padres también tienen críticas de vuelta frente a estos lugares que dicen que efectivamente a lo mejor tienen poca retroalimentación, y el resto de la sociedad, como para que básicamente un ser humano se convierta en un ciudadano que pueda aportar desde su perspectiva, con todo lo que le pueda faltar o con todo lo que pueda tener. ¿Cómo vamos haciendo para que básicamente esa sinergia se vaya ocurriendo? ¿Lo estamos haciendo o estamos también ahí, estamos en un periodo de desconexión? Ángela, se me cortó un poquito la comunicación. ¿Me podrías como repetir de nuevo la última Que parte? básicamente sí, hoy día todo lo que tiene que confluir para que un pequeño se convierta en un ciudadano y participe activamente, estamos trabajando en pos de eso. ¿Por qué te lo digo? Por estas críticas que hay muy de ida y vuelta entre las familias, los colegios o las escuelas y viceversa con las familias. Claro. ¿Estamos logrando esa sinergia, Valesca? Entre el O sea, resto yo de la creo, sociedad también. o sea, hoy día el escenario es bien complejo porque cuando, o sea, en el fondo, claro, para formar a ciudadanos del mundo, ciudadanos, digamos, civiles, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Solo de la familia? El otro día tuve una entrevista con un colega tuyo, muy cariñoso, que lo quiero mucho, que hablaba, me decía, la educación sale desde la casa. Sí, estamos de acuerdo, pero esa familia está inserta dentro de una sociedad y dentro de un contexto. Entonces, acá las responsabilidades son compartidas, Ángela. Si bien los papás, la familia, como tú decías, el seno familiar es fundamental, porque ahí aparecen los primeros modelos de intervención relacional, ¿sí? Cómo tú vas modelando las relaciones, cómo tú vas modelando el aprendizaje. Los niños observan a sus padres en todo momento, desde cómo comen, cómo resuelven, cómo hablan, todo. La perspectiva que tienen del mundo son los padres los primeros como portadores de esa información. Pero esa familia está dentro de un sistema educativo y dentro de un sistema social. Entonces las responsabilidades son compartidas, ¿sí? Y ahí el entorno educativo tiene un rol fundamental en poder tener una visión y una misión que permita que efectivamente estos ciudadanos se estén educando de manera correcta, en sintonía con la familia, pero en sintonía también con un modelo que tiene que ver con la sociedad. Entonces es muy difícil atribuir la responsabilidad solo a la familia, o solo al profesor, o solo al colegio, ¿sí? Es una responsabilidad compartida a nivel de sociedad.
Y estos niveles, justamente cuando vemos estas respuestas, que muchas veces el tema de responder con violencia viene también de mucho, básicamente lo que te rodea. Hoy día pensaba cuando te preguntaba si todos estamos confluyendo como actores, no sé, pienso en estos lugares en que hoy día, oye, no recibimos niños, no sé, critico porque un niño sube a un avión, pareciera que el mundo se desadaptó frente a las infancias y el responder con violencia o el responder quizás frente a una situación con agresividad, me imagino que también debe ser una respuesta ante eso, ¿no? Absolutamente. O sea, imagínate que, como te decían antes, los niños en general observan en todo momento y el aprendizaje desde la teoría es a través del ejemplo, es a través de lo que yo observo en mi entorno. Entonces, hoy día tenemos, además la tecnología nos hizo un flaco favor, Ángela. Hay cosas muy positivas, pero hay otras cosas que evidentemente nos trajo, digamos, consecuencias importantes, porque hoy día los jóvenes tienen acceso a la tecnología de manera abierta, no hay mucho control, y ahí tú te encuentras con de todo, ¿sí? Entonces los niveles de violencia, no solo en el sistema educativo, sino que en el entorno en el que nos estamos moviendo hoy día, es altísimo, la gente se trata muy mal. Y sobre todo el tema educativo hoy día todavía sigue puesto el énfasis, Ángela, en el abordaje académico, ¿sí? En la nota, en el contenido, cuando deberíamos estar pensando en hacer una educación mucho más emocional que sea la base y el sustento para el resto de los aprendizajes. ¿De qué te sirve tener grandes profesionales si tenemos profesionales violentos? No quiero decir otras palabras, pero una dinámica muy violenta. Necesitamos educación emocional antes del abordaje más de aprendizaje, de ¿Te contenido. parecen, te parecen esperanzadoras? Estamos conversando con la psicóloga Valesca Nanía, psicóloga y directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, acerca de cómo también es mucho más allá, quisimos abordarlo mucho más allá de este aumento de las agresiones y enfocarnos solamente en eso, en cómo podemos ir avanzando. Y ahí, Valesca, ¿te parecen esperanzadoras? Por ejemplo, ciertas medidas hoy día, este 2025, muchos establecimientos están implementando este off que tienen o este retiro de teléfonos móviles, de aparatos, dispositivos digitales justamente en el horario en que están en clase. Hay algunos que dicen que efectivamente hoy día los chicos ya en el recreo se oyen conversar. ¿Te consideras que esas son medidas o también tiene que ir apuntado con otro tipo de acciones? O sea, la tecnología sin duda es una herramienta que nos permite conocer el mundo, ¿sí? El aprendizaje hoy día es a través de un dispositivo móvil es brutal. Pero yo estoy de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo lo conversaba el otro día con una colega acá en Psicoduca. Antes para hacer trabajos teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que leer libros, teníamos que conversar, hacer resúmenes a mano. Yo no estoy diciendo que volvamos a eso, ¿no? Pero sí teníamos más espacios de relación con otros. El aprendizaje se constituía en un aprendizaje social. ¿Sí? El estar en una biblioteca, el ir a buscar esa información implicaba otro tipo de habilidades como el respeto, el esperar, el comprometerse, ser responsable, cumplir. Habían otras habilidades que se desarrollaban. Hoy día es como una tecnología súper rápida, accedo a la información y ya está. Entonces yo sí estoy de acuerdo con esto de limitar el uso de la tecnología, sobre todo en los ambientes educativos, no porque sea malo, digamos, no poder acceder a la información, sino porque nos estamos perdiendo de sociabilizar y nos estamos perdiendo de la relación con el otro, y eso es fundamental. No podemos pensar que de aquí a 15 a 20 años, si seguimos así, lo vamos a lograr, ¿no? Vamos a tener jóvenes que van a estar trabajando todo el día en un computador, no van a conversar con nadie, la relación con el otro se va a ir perdiendo, se va cortando, se va fragmentando. Ese puente comunicativo entre un otro se va a ir perdiendo. Entonces, la tecnología nos ha llevado a eso. Por eso que hoy día los colegios cuando dicen, oye, no teléfonos, no uso de pantallas, no uso de dispositivos móviles dentro del aula, me parece fantástico. Y la tendencia va a eso. O sea, si tú miras hoy día en Chile, tenemos hartos colegios que están limitando el uso absoluto de los teléfonos móviles en las salas de clase. Ahí, Valesca, te quiero preguntar algo que puede sonar medio polémico igual, porque yo no me quiero desprender, me toca ser mamá, soy mamá de dos niños, una adolescente y una chiquitita de 10. Así que estoy en dos etapas diferentes. En mi caso, la tecnología está presente en mi casa en todas partes porque necesito trabajar con ella,
pero durante las últimas semanas y sobre todo con este boom de los colegios que prohíben los teléfonos móviles y todo, he empezado a pensar que finalmente quien tiene que hacer la reflexión soy justamente yo, porque yo no soy una Exacto. nativa digital. O sea, yo mi primer teléfono lo tuve a los 18 años y no era un teléfono, un smartphone. No buscaba información en él, llamaba solamente. Entonces, me llama mucho la atención porque siento que hoy día los grandes críticos y preocupados y quizás escandalizados con esto son los padres de esos niños que hoy día tampoco saben manejar justamente esta avalancha tecnológica que se nos vino encima. Y efectivamente somos mucho más abiertos, compartimos muchísima información. Estoy hablando de mi generación, no sé, 40, 35, 35, 40, 45. Compartimos muchísima información, pero sí decimos, oye, no, los niños no. Pero nosotros estamos también sumamente contaminados con esta cuestión y me pasa con el caso de mi hijo adolescente que él es súper, no comparte casi nada en sus redes sociales porque lo ando mirando, pero sí, por ejemplo, a mí me pasa que de mi generación yo prácticamente podría descubrir la vida de mis amigos a través de sus publicaciones a través de redes Exacto. sociales. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto debemos hacernos revisión nosotros? Porque quizás nuestros niños sí, que han vivido toda la vida con tecnología, ellos sí tienen algunos conceptos que a lo mejor nosotros no manejamos. Absolutamente. Aquí el control lo tienes que tener tú. O sea, bueno, yo te hablo a ti, pero en el fondo a los papás, ¿no? Sí. Yo, a ver, creo que hay dos cosas, dos conceptos importantes. Uno tiene que ver con que efectivamente el adulto responsable es quien tiene que limitar el uso propio, ¿sí? Para dar el ejemplo. Por eso yo te decía antes, los niños nos observan. Los niños aprenden de nuestros modelos, de nuestra forma de ser. Mi modelo de ser mamá, de ser persona, de ser ciudadana, es el modelo que le estoy entregando a mi hijo. Si yo como mal, te voy a dar ejemplos concretos, si yo como mal, mi hijo va a comer mal. ¿Sí? Porque es el referente más cercano que tiene mi hijo. Entonces, lo primero es entender que yo como padre soy el responsable de entregar un modelo y ese modelo mi hijo lo va a adquirir de manera, digamos, innata, así como algo, digamos, transversal para toda su vida. Entonces, si el adulto responsable hoy día no tiene ese control, no le puedes exigir al niño que haga, sea distinto. Parte de la comunicación ahí con Valesca. No sé si es por algunos minutos o pues, estaba tan interesante la conversación, pero ya la vamos a recuperar. Seguramente estaba teniendo allí algunos problemas, pero estábamos conversando con Valesca Ananía, psicóloga y directora del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. ¿Para qué? Para no ir de lleno al tema del aumento de las agresiones en los establecimientos, sino que básicamente también para ir viendo cómo vamos evolucionando como sociedad, cómo vamos incorporando cosas que ya es difícil no contar con ellas. Por ejemplo, el tema de la tecnología o, por ejemplo, cómo también hoy día trabajamos esta horizontalidad en la que vivimos junto con nuestra familia. Entonces, por lo tanto, hay muchos factores, no es solo uno, finalmente, en cómo podemos nosotros ir también colaborando con distintas organizaciones. No es solo el colegio, no son solo las familias, no son solo los niños, somos todos quienes finalmente tenemos que hacer ahí esta pega que es tan importante. A nadie le enseñan justamente a poder entregar, a criar. Entonces, por lo tanto, uno se arroja, con todo lo que tiene se arroja y a veces lo hace bien y otras veces lo hace mal. Así que ya está, ahí está Valesca. Te perdimos en el mejor momento, Valesca, Súper, yo te sí, decía. perdón, perdón. No, Perdón, pero perdón, pero preguntábamos, te quería retomemos decir de dos dónde cosas. estábamos. Lo primero era como esto de el padre, ¿no? Que en el fondo es el modelo, digamos, a seguir, ¿sí? ¿Me escuchas bien ahí? Ok. Sí, súper bien, Era el Valesca. modelo a seguir y en el fondo es quien entrega, digamos, los lineamientos para esta educación. Entonces, si el padre usa tecnología todo el día, no le puedes pedir al niño que no lo use. Ahora, es súper importante, yo también trabajo con tecnología, pero tengo que saber separar cuándo ocupo el teléfono o cuándo ocupo los dispositivos y cuándo no. Yo puedo estar almorzando, puedo estar en la cena, puedo estar en un momento, digamos, familiar y no tengo que ocupar el teléfono. Ahí es cuando hay que priorizar, digamos, los espacios de calidad. Entonces, no es el llamado, no es a que los papás no usen la tecnología o no usen el computador, no usen la tablet, no usen el celular, sino limita el uso y no le quites el espacio a la familia o a tu crianza, digamos, a través de este teléfono.
¿De qué sirve que el niño esté jugando contigo si tú estás en Instagram viendo, ¿no es cierto?, las publicaciones. Ahí es donde está el error. Ahora, otra cosa importante, Ángela, cuando hablamos de por qué los niños o adolescentes no tienen que ocupar la tecnología, es porque son muy pequeños y al ser pequeños no tienen todavía una toma de conciencia respecto de lo que sí se debe hacer, lo que no se debe hacer y qué puedo ver o qué no. No hay criterio formado aún. ¿Sí? Imagínate cuando hablamos de la red de pornografía, de la red, ¿no es cierto?, de violencia, del tráfico. Hoy día el algoritmo es muy potente, por lo tanto, un niño de 12, 13, 15 años no va a tener la capacidad de poder limitar cierto contenido. Y ahí es donde es importante que haya control parental. Entonces, por esas razones, es que uno dice, oye, cuidado con la tecnología, limiten el uso, ojalá lo menos posible en los primeros años de vida y ojalá en la adolescencia también limitarlo. Valesca, el tiempo se nos ha pasado, pero volando. Yo me quedaría conversando contigo, pero todo Yo también, este yo también. pasado mediodía, pero absolutamente. Y más que pedirte quizás consejos y todo, quizás darle alguna guía a quienes nos están escuchando, no solamente padres, sino que familias, respecto de cuándo es importante pedir ayuda, porque a veces uno dice, ya, esto es un problema de la niñez, un problema de la adolescencia, se va a pasar yo tengo las herramientas. ¿Cuándo crees tú que frente al desarrollo, frente a las relaciones humanas, es bueno decirle a un otro, a un experto, a un médico, al pediatra de los niños, oye, ¿sabes que necesito quizás un poco de ayuda en esto? ¿Qué momentos deberías tú decir, oye, se nos debe prender la lamparita y decir, no, esto no se puede hacer solo? Sí, yo creo que cuando las conductas empiezan a ser reiterativas, cuando tú empiezas a ver que, porque los niños en general cuando son chiquititos pegan, ¿sí? Pueden morder, pueden Sí. pegar, existen esas conductas, pero cuando el niño empieza a tener estas conductas reiterativas y empieza a resolver sus conflictos en base a violencia, ¿sí? Ahí yo pondría el foco inmediatamente, porque una cosa es que el niño a los 2 años pegue porque le quitaron un juguete, o muerda porque es la manera, no sé, no tiene lenguaje, yo lo puedo entender, pero un niño de 4 o 5 años que porque le dicen no o porque le limitan el uso de la tecnología, aparece un comportamiento violento, verbal o físico, yo creo que ahí hay que poner las alarmas rápido. Es súper importante, Ángela, que no normalicemos esto como no se le va a pasar, yo voy a ser muy Es una etapa. correctivo, yo creo que no, porque hay que poner el foco de manera preventiva, como te lo dije antes. Así es, prevención ante todo, harta alerta. Yo tenía un pediatra que siempre decía que las mamás siempre sabíamos. Yo confío en eso plenamente, me arrojo a ese pensamiento, así que hay que también estar Totalmente. bien atentos ahí a lo que ocurre. Valesca Nanía, psicóloga y directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca, quien también, con quien abordábamos ahí hartos temas que ojalá a ustedes también les sirvan. Valesca, que tengas una buena jornada, Te dejo un abrazo grande, Ángela, gracias. que estés muy bien. Ahí teníamos a nuestra invitada de hoy con este tema tan interesante. Oye, la sociedad va cambiando muy rápido, a veces no sabemos cómo movernos, ni los adultos. Así que por lo tanto también cuando estamos a cargo de niños o vivimos con ellos o somos parte de una comunidad, yo creo que lo importante también es ser colaborativos y tratar de buscar ahí la mejor alternativa para que todos vivamos mejor. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrevista. Contenido, uff, un montón. La verdad es que la idea es que ustedes revisen todo lo que tenemos en nuestra plataforma. Nuestros compañeros en el norte, en el centro, en el sur, están buscando a las personas que ustedes necesitan conocer con los temas que tienen que dominar. Y las noticias de sus zonas, por supuesto, en soychile.cl, porque somos la red de medios regionales más grande de nuestro país. Yo me despido, me voy a volver a encontrar con ustedes muy pronto, así que nos encontramos. Chao, chao.